Buenos días, soy Francisco Velasco Caballero, soy catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy estamos en un municipio de la Sierra de Guadarrama, en el municipio de Soto del Real. Nos hemos venido desde Reus porque aquí está situado justamente el Comité Internacional para la Lucha contra la Pandemia, y desde aquí vamos a intentar explicar el entramado jurídico que hay detrás de la lucha contra la epidemia y cuál es el papel de los ayuntamientos que están jugando y que van a jugar en el futuro en todo esto. Esta conferencia de hoy está en el marco del seminario de Dret Local de Barcelona, que responde a un encargo que en su momento me han hecho con relativamente poco tiempo, porque era previsible, no era de entrada muy previsible que esto ocurriera, y bueno, dentro de esas limitaciones de tiempo, pues vamos a intentar hacer la explicación de lo más ordenada posible de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a poder pasar. Este es el municipio donde nos encontramos, decía, y vamos a empezar a ordenar la información sobre todo con tres ejes. Vamos a ver qué ha pasado en la que podíamos llamar la prealarma, qué es lo que está pasando en el tiempo de alarma y qué es lo que podemos empezar a pensar que va a ocurrir en la posalarma, cuáles son los retos cuando se extinga el actual estado de alarma. Hay que tener en cuenta que el estado de alarma no empieza hasta que se declara el 14 de marzo, pero ya antes las comunidades autónomas y los ayuntamientos habían empezado, y también el propio Estado, claro, habían empezado a tomar algunas medidas, a reaccionar ante la situación de epidemia generalizada. Los ayuntamientos, bueno, es fácil ver qué habían empezado a hacer. Habían empezado a tomar medidas organizativas, habían empezado a adoptar medidas relacionadas con sus servicios públicos y también empezaron a tomar algunas medidas referentes a los controles de movilidad en el sentido que ahora vamos a ver. Bueno, vemos cómo los ayuntamientos empezaron con el cierre de instalaciones municipales, cesión gratuita de espacios y equipamientos para, sobre todo, efectos sanitarios, información de consumo, donde los vecinos podían adquirir determinados productos cuando se produjo el cierre comercial, una intensificación de la limpieza de las calles con efectos de desinfección. Desde el punto de vista de servicios, bueno, empezó medidas de gratuidad en el transporte público, asumieron algunos gastos vinculados sobre todo a menores, como las becas de comedor, sobre todo cuando se trataba de escuelas infantiles de 3 años, y después también los ayuntamientos empezaron a actuar en el control de la movilidad por las limitaciones que ya se habían impuesto por las comunidades autónomas en esos momentos de eventos públicos, vigilancia de las primeras restricciones de movimientos que venían de las comunidades autónomas, como veremos incluso algunas ya de confinamiento, y ahí los ayuntamientos fueron brazo ejecutor de esas medidas que se habían decidido inicialmente por las comunidades autónomas. Bien, luego viene un espacio, un tiempo de alarma en el que ya se van adoptando otro tipo de medidas cada vez más extensivas, cada vez también más relevantes. Desde el punto de vista municipal, por ejemplo, empiezan los aplazamientos de tributos, que esto también estaba conectado con los cambios legislativos que se han ido haciendo el Estado. Empieza la gestión telemática de servicios, en esto el cambio que se produce en muchos ayuntamientos es muy relevante. La suspensión de la ejecución de contratos, normalmente a petición del contratista, aunque a veces también sugerido por los propios alcaldes o concejales. Se empieza en algunos ayuntamientos a reducir el plazo para los pagos a proveedores para intentar dar mayor liquidez a todas esas empresas, sobre todo pequeñas que habían visto restringida su actividad. Se articulan redes de voluntariado, bien dentro o al margen de la protección civil. Todo eso desde el punto de vista, digamos, organizativo. Y luego también empieza a haber muchas medidas desde el punto de vista de servicios municipales. Por ejemplo, adaptación de la frecuencia de los autobuses, suspensión del régimen ordinario de aparcamiento de todas las zonas de aparcamiento vigilado. En muchos municipios se suprime, se suspende temporalmente esos regímenes de aparcamiento, exención de devolución del pago de tasas por servicios municipales que no se estaban prestando efectivamente o por ocupación del dominio público, que tampoco, por ejemplo, a través de terrazas de veladores, que no se podía estar ejerciendo de una manera real, y se suspendió la liquidación y el pago de tasas o se redujeron en su cuantía.
También ha empezado los ayuntamientos a actuar como administración mediadora para la tramitación de posibles ayudas convocadas por el Estado o las comunidades autónomas, ayudas del propio ayuntamiento a veces a los establecimientos comerciales para ayudarles a superar la situación de alarma, ampliación del servicio de teleasistencia para las personas mayores. Esto ha sido muy relevante en algunos municipios, sobre todo los que tienen una población más envejecida, que han reforzado sus servicios de teleasistencia y también han introducido o han ampliado servicios de entrega de comida a domicilio, ya no solo para personas mayores, sino también personas con más limitaciones. Esto desde el punto de vista, digamos, de servicios, en este caso servicios asistenciales. Pero también se han intensificado las actividades municipales en la vigilancia de las restricciones de movilidad que se han impuesto durante el estado de alarma. En este caso, de nuevo, los ayuntamientos, a través de sus policías municipales, han actuado como brazo ejecutor de unas decisiones, de unas medidas que se estaban tomando fundamentalmente por el gobierno. Y también se han creado, por ejemplo, itinerarios de movilidad para que las personas con algún tipo de dificultad cognitiva pudieran salir a la calle, pudieran hacer un itinerario sin merecer el reproche del vecindario que les podía ver como posibles incumplidores de las normas de confinamiento. Bien, esto es, muy grosso modo, todo lo que han empezado a hacer los ayuntamientos. Habrá muchas más medidas, estas son las que yo he podido ver que han sido más comunes, y lo que vendrá en algún momento es la situación de post-alarma, cuando se extinga definitivamente la última prórroga del actual estado de alarma, que puede ser dentro de 15 días, pero puede ser incluso más tardía esta extinción, pero que en cualquier caso en algún momento se va a acabar. Vendrá un estado que aquí hemos llamado de post-alarma, en el que ya podemos empezar a pensar qué va a pasar ahí. Bueno, va a empezar a ser más relevante el teletrabajo, porque puede ser una situación que dure mucho y esto habrá que organizarlo. Hasta ahora han sido medidas improvisadas, pero habrá que reorganizar las oficinas municipales para que el teletrabajo sea más consistente y esté más articulado y ordenado. Va a haber una adaptación muy fuerte de muchos servicios públicos. Va a haber adaptación de servicios públicos y hay que empezar a pensar, luego lo veremos también al final, en que los servicios sociales van a tener retos muy importantes en todo este periodo, que además puede ser dilatado en el tiempo. Y también va a haber, incluso fuera ya del estado de alarma, va a haber restricciones a la movilidad, luego explicaré por qué. Va a haber restricciones a la movilidad, a la libre circulación de las personas, y en esas restricciones vamos a ver que también va a ser muy importante la actuación municipal. En todo este contexto en el que vemos cómo vamos de una situación de prealarma a otra de alarma y pasaremos a una de posalarma, también los ordenamientos jurídicos que están emergiendo son distintos. En un primer momento, en el momento de la situación de prealarma, la clave está en el derecho sanitario y el derecho de salud pública. Las primeras medidas que adoptaron fundamentalmente las comunidades autónomas y al hilo de las cuales luego se desarrolló la actividad municipal, estaban fundamentalmente enmarcadas en el derecho sanitario de salud pública y en alguna medida también, aunque de una manera yo creo que todavía secundaria, en el derecho de protección civil. Después, cuando se ha declarado el estado de alarma, pues lo que ha emergido es el derecho constitucional, los problemas propios del derecho constitucional, que vamos a ver ahora, cuáles son los poderes del gobierno en un estado de alarma, los límites que tiene el gobierno, cómo afecta a las comunidades autónomas, cómo afecta a los municipios, qué tipo de controles tienen, por tanto, preocupaciones típicas del derecho constitucional. Y después, cuando se nos acabe la situación de alarma, pues volverá otra vez el derecho administrativo común y sectorial, porque va a haber que dar muchas respuestas desde muchos ámbitos de la actividad municipal y, por tanto, va a emerger el derecho ordinario administrativo, pero también derechos sectoriales como el derecho de las emergencias sanitarias, el derecho de protección civil, y también veremos cómo se activarán derechos típicamente sectoriales como el derecho de servicios sociales. En la situación, con este orden que estoy describiendo de prealarma, alarma y posalarma, en la situación de prealarma, el derecho más relevante es el derecho de emergencias, el que está regulado en las leyes que podríamos llamar genéricamente de emergencias, por ejemplo, en la Ley 33/2011 de Salud Pública,
Hablo de legislación estatal, aunque muchas de estas leyes tienen alguna correspondencia legislativa en algunas comunidades autónomas. Luego veremos una en concreto para el caso de Cataluña. Y también en el caso, y decía, leyes de emergencia en algunos casos de salud pública y también en algunos casos de protección civil, como es el caso de la Ley 17/2015, Ley Estatal sobre Protección Civil. El régimen jurídico de las actuaciones en este marco de prealarma están señaladas sobre la idea de la autoridad sanitaria. Es decir, aquí la clave es que hay una autoridad sanitaria, porque lo que tenemos delante es justamente una pandemia, y es la autoridad sanitaria la que está tomando, o al menos proponiendo, en su caso los consejos de gobierno autonómicos, proponiendo distintas medidas. Por tanto, aquí lo que se están es adoptando decisiones típicamente gubernativas, administrativas, desde el punto de vista de sanitario, y por tanto lo que emerge es la figura de la autoridad sanitaria, que está regulada en las leyes sanitarias y de salud pública. El protagonismo lo van a tener en este caso las comunidades autónomas. Recordemos que las primeras medidas que se adoptaron en este tiempo de prealarma fue el cierre de los colegios, la clausura de comercios temporal, e incluso algunos confinamientos. Recordemos el confinamiento de Igualada, pero que antes incluso ya había habido algún confinamiento de turistas en un hotel en Tenerife. Ha habido también confinamientos en el País Vasco, ha habido confinamientos también en alguna localidad de Extremadura. Por tanto, aquí ha habido en la época de prealarma un claro protagonismo en la reacción, en las medidas por parte de las comunidades autónomas. Y también los ayuntamientos en esta situación de prealarma. Los ayuntamientos no son autoridad sanitaria a los efectos de las leyes de salud pública, en concreto de la Ley 33/2011. No son autoridad sanitaria, pero los ayuntamientos cuentan con policía administrativa, que cuentan con la policía local, que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son cuerpos de policía que prestan auxilio policial a las medidas que puedan adoptar el Estado o, en su caso, las comunidades autónomas. Y eso es lo que efectivamente han hecho las policías municipales, que han sido policías para la ejecución, para auxiliar al control de las medidas sanitarias que habían adoptado en ese momento las comunidades autónomas. Y también los ayuntamientos, algunos al menos, empezaron con algunas actividades de servicios sociales de urgencia. Servicios sociales de urgencia, que es una competencia que las distintas leyes de servicios sociales de España les reconocen específicamente a los ayuntamientos. Además, en este estado de prealarma había una cosa peculiar, un fenómeno peculiar, que es el control judicial. Y esto es importante porque esto luego, como veremos, va a desaparecer, o al menos en los términos en los que vamos a hablar ahora. En el artículo 8.6, párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa está previsto desde el año 2007, está previsto que cuando, como consecuencia de una emergencia sanitaria, de una epidemia, haya que tomar medidas sanitarias restrictivas de las libertades de las personas, tiene que haber un control judicial. Por tanto, el esquema es si se pueden producir limitaciones de los derechos fundamentales como consecuencia de una situación de emergencia sanitaria que lo exija, pero esas limitaciones de los derechos fundamentales tienen que ser ratificadas por los jueces, por el Poder Judicial. Bien, esto es lo que justifica, lo que explica que, por ejemplo, en ese confinamiento del que hablo, en el hotel de Tenerife, efectivamente se produjo esa comunicación al juez para que el juez ratificara esas medidas, confirmara las medidas adoptadas por vía administrativa. Por tanto, ahí hay un control judicial por la limitación de derechos fundamentales. Parece ser, aunque en esto no he podido encontrar el correspondiente auto del juzgado de lo contencioso, parece ser que también se solicitaron esas medidas en el caso de restricciones o confinamientos en el País Vasco, y de otros casos simplemente no tengo noticia de que efectivamente se pidieran esa confirmación judicial de las medidas. Después salimos del estado de prealarma, en el que hemos visto cómo las comunidades autónomas tienen un alto protagonismo y los ayuntamientos son ejecutores de esas medidas que están tomando inicialmente las comunidades autónomas, fundamentalmente de cierres escolares, de comercios, etc. Y después pasamos ya a la situación de alarma, que es en la que estamos actualmente. Sabemos que la situación, el estado de alarma, está regulado, previsto en el artículo 116 de la Constitución, que no regula en exceso su régimen jurídico, como es propio de una Constitución, que no tiene excesiva densidad normativa, sino lo que hace es que distingue tres posibles estados
que no están graduados, que sirven para cosas distintas, no es que se vayan de menos grave a más grave, sino que responden a situaciones distintas. En concreto, de los 3 estados que prevé la Constitución, en el desarrollo que después hace la Ley Orgánica 481 de todos estos estados previstos en la Constitución, vamos a ver cómo que hay uno, que es el estado de alarma, que está específicamente previsto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, excepción y sitio, la Ley Orgánica 481, hay un estado que es el de alarma que está específicamente previsto para las situaciones de catástrofe y, expresamente dice la ley, para situaciones de epidemias, ante la coyuntura de una epidemia. Y ese es justamente el estado, el de alarma, el que declara el Real Decreto 463/2020. Bien, ¿qué es lo que produce la declaración del estado de alarma? Luego vamos a ver alguna precisión más sobre esto. Lo primero que produce es una irrupción de una competencia estatal universal. Es como si pudiéramos decir que hay una competencia latente en la Constitución que solo se activa cuando se declara el estado de alarma por el gobierno y que cuando se activa esa competencia el gobierno tiene unas facultades prácticamente universales para actuar en cualquier ámbito en el que sea necesario. La explicación de todo esto, si luego cuando podáis ver la presentación en el formato al margen del vídeo, en el formato de documento de PowerPoint, veis que ahí tengo hecho el enlace, el hipervínculo, con que pinchéis ahí vais a ver una remisión a un artículo que publiqué hace unos días en El Cronista, en la revista del Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, donde explico qué es esta competencia estatal y cuál es su alcance, esta competencia estatal universal para vencer la situación de crisis, de epidemia. Bueno, lo característico de esta competencia del Estado es que es universal, pero no excluye las competencias ni autonómicas ni locales. Es decir, el hecho de que surja una nueva competencia que no existía, que emerja una competencia estatal universal para vencer la situación de crisis, no significa que dejen de existir las competencias autonómicas y locales en los distintos sectores materiales, por ejemplo, incluso en materia sanitaria, en materia de protección civil, en materia de espectáculos públicos, en materia de comercio, etcétera, etcétera. Por tanto, es compatible la competencia estatal universal con las competencias autonómicas o locales ordinarias. Lo que ocurre es que hay una situación de prevalencia, es decir, todas las medidas que adopte el Estado en estado de alarma, durante el estado de alarma, desplazan la eficacia de cualesquiera otras medidas, decisiones, normas, actos singulares, incluso convenios, que fueran contrarias a esas medidas de alarma y que provinieran de las comunidades autónomas o de cada una de las entidades locales. Por tanto, la idea clave es que surge una nueva competencia del Estado, una competencia que es muy extensa y muy intensa, es prácticamente universal. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos mantienen sus competencias, pero todas las decisiones de los ayuntamientos y las comunidades autónomas quedan desplazadas en la medida en que sean incoherentes, en que sean contradictorias, en que impidan la plena eficacia de las medidas estatales. En este contexto, además, se producen fuertes alteraciones del sistema de del sistema de fuentes normativas, como ahora vamos a ver, porque vamos a tener delante como una simple orden ministerial del ministro de Sanidad, por ejemplo, tiene una eficacia prevalente sobre incluso un estatuto de autonomía, tiene una eficacia prevalente sobre cualquier ley. Por tanto, el sistema de fuentes queda profundamente alterado, aunque es verdad que de una forma muy provisional, porque una medida del gobierno pasa por encima de cualquier otra norma, ley, acto, decisión, incluso la ley del mayor rango que nos podamos imaginar, y salta por encima de las distinciones competenciales Estado, comunidades autónomas. En materia de derechos fundamentales, que es un tema que se está debatiendo mucho en estos días, bueno, el estado de alarma no permite la suspensión de derechos fundamentales. Esto está muy claro en el artículo 55.1 de la Constitución, pero efectivamente no permite la suspensión de derechos fundamentales, pero también es cierto que no hay ahora mismo en España ninguna suspensión de derechos fundamentales. Este es un tema del que se está hablando mucho en estos días, pero hay que tener en cuenta que las suspensiones tal como vienen formuladas a lo largo de nuestra historia constitucional, la suspensión es algo distinto de lo que estamos viendo. Ahora mismo lo que tenemos delante son restricciones muy fuertes, son fuertes restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, pero los derechos fundamentales ni han desaparecido, ni están suspendidos, ni han dejado de ser
derechos como tales vigentes. Lo que pasa es que, como sabemos, hay unas fuertes, importantes, a veces más matizadas o a veces menos, están más o menos singularizadas, limitaciones en el disfrute de esos derechos fundamentales. Pero no es que hayan desaparecido los derechos fundamentales, y buena prueba de ello es que el gobierno sigue vinculado a los derechos fundamentales. Hay límites de proporcionalidad en las medidas, que es justamente lo que le impone la vigencia de los derechos fundamentales. Por tanto, los derechos fundamentales están así, están ahí. Lo que pasa es que en los términos en que autoriza la propia Ley Orgánica 481, en sus artículos 11 y 12.1, en los propios términos en los que autoriza la Ley Orgánica del Estado, de los estados de alarma, excepción y sitio, esos derechos fundamentales están sufriendo ahora restricciones. ¿Que son restricciones muy importantes? Claro, son restricciones muy importantes porque la clave para entender el derecho de excepción, la clave para entender el derecho en los estados de alarma es que las medidas van siempre relacionadas con la magnitud del evento, con la magnitud de la catástrofe o la magnitud del peligro que tengamos delante. Por tanto, que las restricciones sean importantes, que lo son, porque hay fuertes limitaciones de la libertad individual, que las restricciones sean importantes, eso no significa que haya una suspensión de los derechos, eso significa que los riesgos son muy importantes y por tanto las restricciones al ejercicio de los derechos, que siguen como tales vigentes, son más intensas y más extensas de lo que podrían ser las restricciones cuando lo que tuviéramos es una epidemia o una enfermedad contagiosa mucho más limitada y que afectara a muchas menos personas. Por tanto, esto no es un problema de más o menos, la suspensión es un tipo de decisión que lo que hace es que provisionalmente priva de toda eficacia un derecho fundamental y no estamos en eso. Ahora mismo los derechos fundamentales están vigentes, lo que ocurre es que el ejercicio de esos derechos fundamentales muy provisionalmente están, en unos casos más y en otros menos, están sufriendo unas restricciones que son considerables, pero son conceptos constitucionales distintos. En el estado de alarma, control judicial. Bueno, el control judicial aquí es peculiar porque la propia declaración del estado de alarma y las medidas que inicialmente acompañan a la declaración del estado de alarma, fundamentalmente, por ejemplo, en el decreto 463/2020, las medidas que están en el artículo 7, que son las medidas restrictivas de la libertad, por ejemplo, esas medidas que están contenidas ahí en ese decreto y el decreto mismo que declara la alarma no son fiscalizables por la jurisdicción contencioso administrativa, como es lo propio de la actividad del gobierno o la administración. Aquí, de acuerdo con una jurisprudencia que quedó clara ya en el único precedente que hemos tenido de declaración de alarma, que fue cuando los controladores aéreos, con aquella huelga desbocada de controladores aéreos, bueno, pues la jurisprudencia constitucional en un auto y después en una sentencia de 2016 ha venido a decir que el decreto que declara la alarma es fiscalizable por el Tribunal Constitucional, porque considera el Tribunal Constitucional, ese decreto tiene valor de ley, o diríamos hoy, fuerza de ley. Y en la medida en que tiene fuerza de ley, no es susceptible de control por parte de los tribunales contenciosos administrativos, sino que corresponde el control al Tribunal Constitucional, que es lo propio de todas las normas con rango, fuerza o valor de ley. Lo que sí va a haber posible control judicial es de las medidas, de las distintas medidas que van adoptando los distintos ministros en el marco del estado de alarma previamente declarado por el Real Decreto 463/2020. Bueno, ahora vamos a entrar vamos a ejemplificar todo esto que estamos viendo, porque en esta secuencia que os he intentado presentar, de cómo hay una situación de prealarma con un ordenamiento jurídico digamos más ordinario, después hay una situación o estado de alarma en el que se altera el ordenamiento jurídico y hay cambios importantes, competenciales en el sistema de fuente, y pasaremos en algún momento al estado de posalarma, donde vuelve, digamos, a emerger un derecho más ordinario. Pues en ese contexto lo podemos ejemplificar cómo se va sucediendo, cómo se van articulando estas etapas, cómo se van articulando, y un buen caso es el del confinamiento de la población de Igualada en Cataluña. Inicialmente es la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña la que adopta la decisión, antes del estado de alarma, es la que adopta la decisión de confinar a la población de Cataluña. Lo hace, lógicamente, en ejercicio de sus competencias de emergencia sanitaria y que también
coadyuvan a ello las competencias sobre protección civil. Pero es una típica medida de emergencia sanitaria para lo cual es indiscutidamente competente la Generalitat de Cataluña. Y por tanto, esa medida la adopta la comunidad autónoma. Pero después, una vez que se declara el estado de alarma, pasamos a una fase de confirmación. En la confirmación la hace ya el ministro de Sanidad a través de una orden ministerial. Una vez que se ha declarado el estado de alarma, el ministro de Sanidad confirma el confinamiento que había adoptado un consejero. Bueno, ¿qué se ha producido aquí? Pues ha producido un efecto típico, un efecto muy expresivo del estado de alarma, y es que el Estado ha ocupado un espacio competencial que hasta ese momento lo había ocupado un consejero. Es decir, el Estado está sustituyendo al consejero en el ejercicio de esa competencia de emergencia sanitaria. Por tanto, vemos cómo los límites, los linderos entre las competencias empiezan a desdibujarse, y buena prueba de ello es que donde había actuado una comunidad autónoma pasa a actuar el Estado. Y luego es el propio Estado el que acuerda el levantamiento de la confinación, el confinamiento de la población de Igualada. Lo hace a propuesta de Generalitat, adopta una nueva orden, que es la 323 de 2020, que levanta ya definitivamente el confinamiento. Vemos, por tanto, cómo en las tres fases hay una especie de alteración del orden competencial normal, porque las autoridades se suceden sin que estén muy claros los límites de cuál es la competencia de cada uno. ¿Qué vendrá en el post-alarma? Bueno, la situación de posalarma, que luego aparecerá otra vez, sobre todo desde la perspectiva de los ayuntamientos. Bueno, cuando se acabe el estado de alarma, no se va a acabar la epidemia. Lo que se va a acabar solamente es la situación jurídica excepcional que estamos viviendo en este mes y lo que nos puede quedar, que pueden ser otros 15 días y quizá algo más. Bueno, vamos a seguir viviendo en un tiempo de emergencia sanitaria, y en ese tiempo de emergencia sanitaria, pero ya no de alarma, se activarán una serie de respuestas por los distintos poderes públicos. El Estado, bueno, el Estado adoptará medidas, porque es competente para ello, medidas de emergencia sanitaria. Lo hará bien ejerciendo funciones de coordinación, por tanto, con más protagonismo de las comunidades autónomas y coordinadas por parte del Estado, en este caso del Ministerio de Sanidad, que eso está permitido o está previsto en la Ley General de Sanidad o en la Ley de Salud Pública. Pero también el Estado podrá seguir adoptando medidas que van a ser muy parecidas a las que se han adoptado ahora en el estado de alarma. Es decir, si vemos la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales de salud pública, o si vemos la propia Ley 3/2011 de salud pública, vamos a ver cómo el Gobierno, como el Estado, a través de su autoridad sanitaria, que es el Ministro de Sanidad, va a poder adoptar medidas de emergencia que no van a ser muy distintas de las que estamos viendo. Si vamos, por ejemplo, al artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86, veremos que la ley le permite, y no estamos hablando ya de estado de alarma, repito, la ley permite, ante cualquier emergencia sanitaria, permite a todas las autoridades sanitarias, por tanto, tanto a las autonómicas como también a las estatales, les permite adoptar, dice, todas las medidas necesarias. Y también tenemos que la Ley de Salud Pública, la 33/2011, lo mismo dice, que autoriza a las autoridades sanitarias, tanto a la autoridad sanitaria estatal como a las autoridades sanitarias autonómicas, a adoptar cuantas medidas sean necesarias. Bien, esto es muy abierto, claro. ¿Qué es necesario? ¿Cuáles son las medidas necesarias en cada caso? Pues eso va a depender fundamentalmente de cuál sea la situación de infección, de epidemia que vivamos en esos momentos. Porque aquí la clave no es que la ley tenga más precisión, si la ley seguramente no puede tener más precisión en qué es lo que puede autorizar. La clave es que eso sí lo cuidan mucho todas las leyes que autorizan a adoptar estas medidas extraordinarias por emergencias sanitarias. Aquí lo importante es que las medidas autorizadas, esas medidas necesarias, respondan a la situación real de riesgo o peligro. Por tanto, la clave va a ser la correcta interpretación y medición de la situación de epidemia en cada momento, porque eso es lo que va en realidad a determinar que el Estado, en este primer caso, pueda adoptar más o menos medidas restrictivas de la vida normal de las personas. También se pueden actuar los poderes del Estado en materia de protección civil, porque el Estado, al amparo de la Ley 17/2015, tiene competencias de protección civil, y cuando se produce
una situación que el propio Estado declara como una situación de emergencia de protección civil de interés nacional, que está previsto en la ley en el artículo 28 de la ley 17/2015 de protección civil, esto va a suponer que el Estado también puede adoptar medidas de ordenación y coordinación en materia de protección civil. Una precisión aquí es importante, y es que, a diferencia de las leyes sanitarias, que permiten cualesquiera medidas que sean necesarias y por tanto también van a caber las restricciones de la libertad de movimientos, las leyes de protección civil permiten muchas medidas pero no autorizan los confinamientos. Por tanto, ese tipo de medidas, si cuando acabe la alarma las va a adoptar el Estado, tendrá que hacerlo desde la legislación de emergencia sanitaria y no desde la legislación de protección civil. Bueno, cuando acabe la emergencia también veremos que el Estado tendrá que adoptar muchas medidas, cambios legislativos para la reconstrucción económica, que va a ser dura y duradera, y también veremos qué es lo que pasa con la asistencia social, porque hay que recordar que ahora mismo, durante el tiempo de alarma, se están adoptando muchísimas medidas, muchísimos cambios legislativos de asistencia social, pero hay que recordar que el Estado, en principio, no es competente en materia de asistencia social. La asistencia social es una competencia que tienen asumida de forma exclusiva todas las comunidades autónomas. Y aunque es verdad que el Estado, porque lo dice la jurisprudencia desde la sentencia 13/1992 del Tribunal Constitucional, aunque es verdad que el Estado, en la medida en que tiene capacidad presupuestaria, puede destinar recursos a la asistencia social de las comunidades autónomas, no la puede ni determinar ni condicionar con exceso allí donde no tiene un título competencial sectorial específico. Por tanto, la asistencia social del Estado, paradójicamente, es lo que más va a tener que pasar por un filtro competencial, porque este es un espacio, una materia, la asistencia social, donde el protagonismo es autonómico y no justamente estatal. ¿Qué le corresponderá a las comunidades autónomas? Bueno, las comunidades autónomas también son las comunidades autónomas, como competentes en materia de sanidad y salud pública, también son autoridad sanitaria y por tanto también van a poder adoptar todas las medidas que sean necesarias para vencer la epidemia y que no sean contradictorias con las medidas que adopte el Estado. También van a poner en marcha, pueden poner en marcha sus leyes de protección civil, como en el caso de Cataluña, la Ley 4/97 de protección civil, que les va a permitir adoptar muchas medidas, pero en el caso de la protección civil, cuando se hace al amparo de la Ley de Protección Civil, no van a ser posibles las medidas de confinamiento. La ley catalana en esto es precisa, la ley del 97, que tan solo permite recomendar los confinamientos. Es decir, las autoridades de protección civil no pueden confinar y solo pueden recomendar el confinamiento como medida de protección civil. De nuevo, por tanto, las comunidades autónomas que actúen en este tiempo de emergencia tendencialmente actuarán al amparo de las leyes sanitarias y de salud pública y no al amparo de la legislación de protección civil. ¿Y qué les tocará a los ayuntamientos? Pues a los ayuntamientos les corresponderá actuar en materia de protección civil, porque los ayuntamientos son autoridad de protección civil conforme a la legislación básica estatal y a la legislación, en este caso catalana, de 1997, por tanto, son autoridad de protección civil en el marco, lógicamente, de los planes de protección civil que tenga aprobado cada ayuntamiento. Los ayuntamientos van a tener que expandir muchísimo su actividad prestadora de servicios sociales de urgencia, previsto en el artículo 26.1c de la Ley de Bases de Régimen Local. Van a tener que estar muy activos en materia de espectáculos públicos y vigilancia de los espacios públicos. Van a ejercer en general su función de policía administrativa sobre todas las actividades comerciales al público, etcétera, etcétera. Y también van a seguir prestando los ayuntamientos el auxilio de su policía local al cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria que adopten tanto el Estado como cada una de las comunidades autónomas. Bueno, si intentamos explicar el sistema, que es muy complejo, si intentamos explicar el sistema en su integridad, vemos cuáles son las relaciones interterritoriales en un estado de alarma, que es donde estamos ahora mismo. Decía antes que el Estado está asumiendo una posición como tiene una competencia universal. Veis que el Estado ha asumido durante el estado de alarma una competencia prácticamente universal. Y esa competencia universal actúa respecto de cada una de las comunidades autónomas. Os decía antes que cada comunidad autónoma mantiene sus competencias, pero el ejercicio de esas competencias queda afectado
por la irrupción de una competencia muy extensa, muy intensa por parte del Estado que le permite hacer prácticamente adoptar prácticamente cualquier medida que sea necesaria para vencer a la situación de contagio masivo. Bueno, lo curioso es que, lo que habría que dedicar alguna atención es que el Estado, en ejercicio de esa competencia tan amplia, está influyendo en las comunidades autónomas de dos maneras. En primer lugar, se está produciendo una concurrencia competencial, es decir, en materias donde hasta ahora quienes estaban actuando eran las competentes sin cuestión y estaban actuando ordinariamente al amparo de los títulos competenciales correspondientes, eran las comunidades autónomas, ahora también está viniendo el Estado. Es decir, el Estado está viniendo también a adoptar medidas que concurren con las que estaban vigentes por parte de las comunidades autónomas. Pues bien, en esta situación de concurrencia competencial, que no eliminación de las competencias autonómicas, sino que ahora el Estado concurre con esta competencia general en estado de alarma con las competencias autonómicas, las medidas, las decisiones, esas medidas que adopte el gobierno o cada uno de los ministros van a prevalecer, este es el efecto, prevalencia, van a prevalecer estas medidas respecto de las autonómicas. Esa prevalencia tiene que ser proporcionada, no se pueden producir sacrificios en las competencias autonómicas injustificados o innecesarios, pero en cualquier caso, las medidas que decida el gobierno, sus ministros, van a prevalecer en esa situación de concurrencia respecto de lo que determine o había regulado o decidido anteriormente cada una de las comunidades autónomas. Y además las comunidades autónomas en esa situación de concurrencia competencial no solamente ven cómo queda desplazadas sus decisiones por las del Estado, sino que también las comunidades autónomas van a actuar como ejecutoras de las decisiones del Estado. Depende del espacio que le dé, ¿eh? Y en esto son muy distintas las distintas medidas que se han adoptado por los distintos ministerios. Por ejemplo, si vemos las órdenes ministeriales en materia de transporte, vemos cómo las decisiones que se han adoptado en materia de transportes dejan un amplio espacio para la ejecución por parte de las comunidades autónomas e incluso de los ayuntamientos, de manera que ahí las medidas del gobierno, del Ministerio de Transporte, han sido, digamos, medidas más genéricas y han permitido un mayor nivel de concreción después en la ejecución por parte de cada comunidad autónoma o por parte de cada ayuntamiento. Bien, esto es lo que pasa a partir de esto que hemos definido como una concurrencia competencial que activa una prevalencia de las decisiones estatales respecto de las autonómicas y también activa una función de ejecución de la comunidad autónoma respecto de las medidas estatales. Pero no todo es de alguna manera concurrencia, no todo es que el Estado entre en un espacio que era hasta ese momento propio de las comunidades autónomas. También estamos viendo, aunque en mucha menor medida, que también se produce un efecto muy curioso, que es de la ampliación competencial autonómica, que es muy curioso y lo tenéis, por ejemplo, en la Orden de Sanidad 295 de 2020. ¿Por qué? Porque donde una comunidad autónoma hasta ese momento no podía actuar, que es porque tenía que respetar la legislación laboral y no la puede cambiar una comunidad autónoma porque es competencia del Estado la legislación laboral, pues resulta que ahora una de las órdenes, esta orden ministerial que mencionaba, autoriza a la comunidad autónoma a la imposición de jornadas y horarios extraordinarios a los trabajadores de entidades prestadoras de servicios sociales. Es decir, esto es algo que en principio la comunidad autónoma por sí no podría haber hecho, porque afecta a la regulación laboral y esa es una competencia que no corresponde a las comunidades autónomas. Y lo que ha hecho aquí en realidad la Orden de Sanidad es ampliar el espacio competencial de una comunidad autónoma que antes no tenía. Esto no es muy común, pero es verdad que se descubre cómo las medidas del Estado normalmente están ocupando un campo que era propio de las comunidades autónomas, pero a veces también le están abriendo el campo, abriendo un espacio competencial que no era propio de las comunidades autónomas. Pues bien, dicho esto, que es la relación entre Estado y comunidades autónomas, también podemos ver luego el efecto sobre los municipios. Los municipios tampoco pierden sus competencias, por tanto, todas las competencias municipales, las que están en la Ley de Base de Régimen Local, las que están en la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña, las que están en las distintas leyes sectoriales, por supuesto en la Ley de Carta Municipal de Barcelona, todas esas competencias se siguen manteniendo por los municipios. Lo que ocurre es que cuando las decisiones municipales, normativas o ejecutivas o convenios entren en concurrencia
entren en conflicto con las medidas que adopta el Estado, las medidas, decisiones, órdenes, normas municipales quedan desplazadas provisionalmente y, por tanto, quedan inaplicables. Pero lo que ocurre es que a veces también lo que ha hecho el Estado durante el tiempo de la alarma es a veces ampliar las competencias municipales, curiosamente. Por ejemplo, en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000, en el que se define la contratación de emergencia, y esa regulación de la contratación de emergencia que contiene el Real Decreto Ley está ampliando unas facultades, unas potestades de los ayuntamientos que hasta ese momento no tenían. Es decir, en este caso hay una ampliación del poder local como consecuencia de una medida adoptada durante el estado de alarma. Esta tampoco es la regla, digo la excepción, pero se ve como no siempre la actuación del Estado tiende a limitar los espacios competenciales de las comunidades autónomas y ahora vemos también de los ayuntamientos. ¿Y qué ocurre respecto de los ayuntamientos en relación con las medidas que adoptan las comunidades autónomas durante el estado de alarma? Bueno, aquí hay que ser prudente. La misma estructura competencial que hemos visto en las relaciones entre los distintos niveles de gobierno también tiene una plasmación en el sistema de fuentes, y es especialmente complejo porque, como sabemos, la Constitución es quien autoriza al gobierno a declarar el estado de alarma. Esa declaración del estado de alarma mediante Real Decreto del gobierno tiene, según la jurisprudencia constitucional, fuerza o valor de ley, pero no solamente tiene fuerza o valor de ley la declaración del estado de alarma, sino que en la medida en que el Real Decreto contiene ya, junto a la declaración del estado de alarma, una serie de medidas, muchas de ellas restrictivas de la libertad o medidas de contención de la epidemia en general, pero que ya afectan incluso a los ciudadanos, esas medidas también tienen valor de ley, por tanto no solo la declaración. Y en esa medida solo son controlables por parte del Tribunal Constitucional. Y por supuesto todas esas medidas desplazan lo que pudiera enfrentarse a ellas desde los estatutos de autonomía, leyes y reglamentos estatales o autonómicos, leyes y reglamentos de cada comunidad autónoma, ordenanzas municipales. Es decir, lo que se contiene en el decreto de alarma no tiene ningún límite, no tiene ninguna norma con resistencia pasiva frente a esas decisiones gubernativas. Y luego además vienen las medidas, es decir, no solamente tenemos el decreto de alarma, sino que además después se van a ir dictando y se han ido dictando normalmente, pero no solo con forma de orden ministerial, se han ido dictando muchas medidas en los distintos sectores, materia de interior, materia de transportes, defensa, etcétera, etcétera, sanidad, por supuesto, que se han ido dictando por los distintos ministros, pero no solo por los ministros. Y aquí es donde quiero llegar. Es decir, durante el tiempo en el que está vigente el estado de alarma, el gobierno ha ganado poder, ha ganado un poder para intervenir en ámbitos en los que normalmente no podía intervenir, pero no ha perdido poder. Esto significa que el gobierno puede seguir dictando reglamentos, puede seguir aprobando reales decretos que contienen reglamentos, puede adoptar acuerdos, puede dictar reales decretos leyes, es decir, no ha perdido su competencia conforme a la Constitución para dictar los decretos leyes que considere convenientes en cada momento. Esto lo que pasa es que introduce alguna confusión y es, bueno, durante el tiempo de alarma puede ser que se estén dictando decretos leyes que unos responden propiamente al estado de alarma y otros no responden propiamente al estado de alarma. Y ahora vamos a ver alguna consecuencia de esto. Bueno, por tanto, el gobierno puede seguir actuando como gobierno y seguir adoptando decisiones en la forma que en cada caso proceda. Y los ministros, en concreto los que están señalados con el nombre de autoridades delegadas en el Real Decreto 463/2020, van a ser los que normalmente adopten todas estas medidas, que están siendo, como sabemos, el ministro de Sanidad, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el ministro de Transportes, que están adoptando muchas medidas, y muchas de ellas que tienen muchas consecuencias directas para los ciudadanos. Bueno, incluso estas medidas que está dictando ya no, que no se contienen ya en el decreto de declaración de la alarma, sino estas medidas concretas que están adoptando los ministros, también estas desplazan, también estas tienen una función de desplazamiento sobre cualesquiera normas, decisiones, convenios que estuvieran vigentes en este momento
en cualquier sitio de España y que fueran contradictorias con esas medidas. Por tanto, y esto es alguna paradoja que no está resuelta, que nos llevaría mucho tiempo jurídicamente analizarla, en realidad todas estas medidas tienen fuerza y valor de ley, porque son estas medidas las que están de alguna manera desplazando las normas, decisiones, actos autonómicos o locales. Y en esa medida, si decimos que tienen esa fuerza para desplazar a cualquier otra norma o decisión que se les oponga, si tienen algo que podríamos decir que es una fuerza de ley, en esa medida, ¿cómo es que lo va a controlar la jurisdicción contencioso-administrativa? Que es lo que originariamente prevé la Ley Orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio. Aquí hay una paradoja, hay una dificultad que tendremos que solventar desde el punto de vista, sin duda, teórico y jurisprudencial. Bueno, os decía antes que los reales decretos leyes tienen algún problema y efectivamente el problema está en que tenemos dos reales decretos leyes y sería conveniente distinguirlos porque cada forma indica un régimen jurídico. En realidad, yo he dicho que no hay ningún inconveniente en que durante el estado de alarma el gobierno dicte reales decretos leyes porque sigue siendo gobierno y mantiene todas sus competencias constitucionales. Pero no es lo mismo lo que el gobierno dicte como en el marco estricto del estado de alarma que los reales decretos leyes que el Estado dicte como consecuencia de la situación extraordinaria que se ha creado, pero no a los límites específicos que son propios del estado de alarma, o no solamente para que rijan durante la situación específica que llamamos estado de alarma. Por eso digo que el Estado, el gobierno, puede dictar reales decretos leyes de alarma, es decir, con el régimen jurídico propio de la alarma, no hay ningún problema en que el gobierno dicte medidas con esa forma. En ese caso, esos reales decretos leyes podrían tener una eficacia expansiva, podrían afectar a cualquier norma, decisión de cualquier comunidad autónoma, del propio Estado, de cualquier entidad local. Podría afectar a los derechos fundamentales con los límites que es propio de cualquier afectación, con los límites que ponen las leyes, incluso en el estado de alarma, para afectación o restricción de derechos fundamentales, pero aquí la clave es que todas esas medidas tan fuertes que se pueden contener en un real decreto ley pensado en la idea del estado de alarma son provisionales, son claudicantes, se extinguen automáticamente al llegar el término, que son 15 días del estado de alarma. Y aquí el problema que se plantea entonces es cuál es el control judicial de esas medidas, dado que se han adoptado con la forma de real decreto ley. Y junto a estos decretos leyes que podríamos llamar decretos leyes de alarma, es decir, que tienen la forma de reales decretos leyes, tienen los efectos propios de los reales decretos leyes, pero tienen el régimen jurídico que es propio del estado de alarma, el que configura el artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 481. Y junto a esos tendríamos otros reales decretos leyes que se están dictando, hay muchos, al amparo del artículo 86, y que se están dictando no como respuesta a la contingencia, a la situación catastrófica de pandemia que estamos viviendo, sino con vistas a que se están creando situaciones que van a producir cambios relevantes en el ordenamiento jurídico a partir de ahora. Si miramos los distintos reales decretos leyes que se están dictando, veremos que muchos de ellos tienen medidas que no se van a agotar durante el estado de alarma, sino que tienen medidas que modifican leyes, sine die, tienen medidas, por ejemplo, créditos presupuestarios, autorizaciones presupuestarias que van a durar durante mucho tiempo después de que se extinga el estado de alarma, tienen medidas sociales, es decir, tienen muchas medidas que van a durar, que no están cerradas para el estado de alarma. Bueno, en estos casos, cuando hablamos de reales decretos leyes que no están pensados para superar estrictamente la situación de catástrofe que es propia de la epidemia, es decir, esa perspectiva eminentemente sanitaria de salud pública, yo creo que ahí tendríamos que seguir hablando de que estos son los reales decretos leyes ordinarios y por tanto su régimen constitucional es el régimen ordinario de los extraordinarios reales decretos leyes. Por ejemplo, no puede afectar un real decreto ley que pretenda tener eficacia más allá del estado de alarma, no puede modificar ni afectar a las competencias autonómicas, a ninguna ley autonómica, a ninguna otra decisión que no sea del ámbito competencial estatal. Podrían tener en ese caso vigencia indefinida, pero aquí también habría que tener un control estricto de
que se den las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, que en principio se dan, pero habría que ver que cada una de las medidas efectivamente responde a la situación de extraordinaria y urgente necesidad. Y aquí, evidentemente, hay que asumir que, como cualquier Real Decreto Ley, no tiene control judicial por la jurisdicción contenciosa, sino que su único control jurisdiccional es por parte del Tribunal Constitucional. Bueno, esto, sin entrar mucho en detalles, esto también en realidad se ha trasladado, este esquema parece que se ha trasladado a las comunidades autónomas, porque si vamos, por ejemplo, a Cataluña, vemos como ya se ha dictado algún decreto ley que traslada también esta idea de que el decreto ley tiene esa doble función, tiene un decreto ley parece como que contiene medidas, decisiones para el tiempo de la alarma y medidas, decisiones que se causan o que surgen del momento de la alarma, pero que tienen vocación de permanencia en el tiempo. Si vamos, por ejemplo, al decreto ley 11/2020, vemos cómo la disposición transitoria se distingue entre aquellas medidas que duran fins que no s'aixequi l'estat d'alarma y después hay otras medidas que, independientemente de la data d'aixecament de l'estat d'alarma. Por tanto, se distingue claramente que hay medidas, en el decreto ley catalán hay medidas para el tiempo de alarma y que por tanto van a estar en el contexto jurídico específico muy singular que es propio del estado de alarma, y hay otras medidas que no extinguen su eficacia en el tiempo del estado de alarma y por tanto donde rige el régimen jurídico ordinario de cualquier decreto ley. Bueno, y ahora me voy a concentrar un poco en algo que está siendo sobre todo muy importante desde el punto de vista de los medios de comunicación, como es la libertad personal, ¿no? Estos debates que están ahora en la opinión pública sobre las restricciones que están siendo muy duras, sobre la libertad de movimiento, la libertad de circulación. Bueno, ¿cómo es la articulación del poder y del sistema de fuentes? Bueno, es lo mismo que estábamos contando. El Estado ha adoptado unas restricciones de la movilidad y el Estado, como tiene esta competencia ahora en esta situación de emergencia, pues ha impuesto en el estado de alarma unas medidas muy contundentes. La comunidad autónoma, por supuesto, tiene que cumplir, acatar y ejecutar esas restricciones de la libertad que provienen del Estado, bien del propio decreto de declaración del estado de alarma, bien después de los ministros que están actuando con el nombre de autoridades delegadas. Pues bien, la comunidad autónoma tiene que respetar, cumplir y hacer cumplir las decisiones del Estado, pero hemos dicho antes que cada comunidad autónoma mantiene también sus competencias, Por tanto, cada comunidad autónoma sigue siendo competencia en materia sanitaria, en materia de salud pública y, por tanto, en materia de emergencias sanitarias. ¿Qué pasa? Que en la medida en que cada comunidad autónoma mantiene esa competencia, puede darse la situación, que de hecho se ha dado en el caso de Cataluña, de que para el territorio de Cataluña se adopte una medida restrictiva de la libertad incluso más acusada que la que había adoptado el Estado. Un ejemplo de ello es una resolución del conseller de Trabajo, Servicios Sociales y Familia, en la que respecto de la medida que había adoptado el Estado, y es que en los puestos de trabajo tiene que haber una distancia mínima entre trabajadores de 1 metro de distancia social, en Cataluña se adopta el criterio de que en los centros de trabajo en Cataluña la distancia será no de 1 metro, sino de 1,5 metros. Bueno, ¿por qué esto es posible? Bueno, yo creo que es posible porque la Generalitat de Cataluña no ha perdido su competencia y el Estado lo que ha fijado es una medida de emergencia sanitaria sobre 1 metro, pero en la medida, y esto es lo importante, en la medida en que en Cataluña se estuvieran dando unas circunstancias especiales que justificaran que en todo el territorio de Cataluña la distancia no fuera de 1 metro, sino que fuera de 1,5 metros, la Generalitat estaría ejerciendo legítimamente su competencia sobre emergencias sanitarias. La cuestión entonces es, como en toda esta materia, va a ser más bien de evidencia científica, es decir, de si hay una necesidad verdaderamente en Cataluña, y diría en todo el territorio de Cataluña, de que las distancias sean más acusadas que las que ha fijado el Gobierno. Por tanto, al final, no es tanto un problema de competencia como de ejercicio de la competencia, si el ejercicio proporcionado de la competencia que efectivamente tiene la Generalitat de Cataluña permite poner medidas más gravosas de las que ya había impuesto el Estado, valorando cuál es la situación general que requiere la emergencia. Y en cuanto a los ayuntamientos, pues ahora vamos a ver, porque en los ayuntamientos hemos visto antes que los ayuntamientos tienen una
tarea de auxilio a través de su policía municipal, un deber de colaboración general que le impone hoy el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, bajo la dirección operativa de cada alcalde y en el marco de la coordinación que hoy proporcionan las juntas locales de seguridad. En relación con los ayuntamientos, esto es simplemente las medidas de distancia social en Cataluña. No, este en realidad no es un ciudadano catalán, este es un italiano que ha encontrado una medida no normativa muy útil para mantener la distancia, que es pues, hacerse una estructura de madera de, al menos parece ser que de 1 metro. Esta es la disposición. En el caso de los ayuntamientos, como posiblemente sabréis, en un primer momento, en los momentos iniciales, sobre todo de desconcierto, pues ha habido varios ayuntamientos que han dictado bandos o han adoptado algún otro tipo de acuerdo, incluso a veces del Pleno. En este caso, por ejemplo, es un bando del Ayuntamiento de Alcañiz, en el que, en ejercicio de las competencias que son propias del alcalde en situaciones de catástrofe, pues adopta unos criterios de alguna manera más contundentes en la vigilancia, sobre todo, de las restricciones de movilidad. Es decir, digamos que añade un poco de límites, algunos límites, añade el bando del alcalde a las restricciones de la movilidad que ya estaban fijadas con carácter general en el decreto de declaración del estado de alarma. Bueno, en relación con este y otros, porque ha habido muchos otros bandos, en algún municipio también cercano de aquí, pues por ejemplo, fijación de límites para que la gente fuera a comprar días alternos dependiendo del número del portal en que vivía. Bueno, restricciones de ese tipo que no es que fueran restricciones por completo novedosas, pero que eran medidas que venían de alguna manera a ejecutar las limitaciones ya fijadas por el Estado, pero de una forma todavía más intensa de lo que el mismo Estado había inicialmente acordado. También, por ejemplo, en el caso de Seraco, Alicante, que es un municipio en el que pues el ayuntamiento decidió incluso cortar las carreteras para que no entrara nadie, ¿no? Para que no entrara nadie que pudiera traer el virus, cortarlas desde el punto de vista jurídico y físico. Por tanto, ha habido algunas medidas adoptadas por algunos alcaldes que son más allá todavía de lo que había dispuesto el Estado. Pues en ese contexto, la Secretaría de Estado de Seguridad ha ido comunicando a estos ayuntamientos respecto de los que detectaba que habían adoptado medidas restrictivas más allá de lo que había dispuesto el propio Estado, pues les ha ido comunicando que eso no lo podían hacer. He subrayado ahí en rojo los elementos fundamentales. Y viene a decir más o menos la Secretaría de Estado de Seguridad que los ayuntamientos en este contexto lo único que tienen que hacer es ejecutar las órdenes directas procedentes de la autoridad competente. Es decir, que no vengan a improvisar nada, que no vengan a añadir nada, que aquí no hay margen para la innovación, sino que en el estado de alarma toda la competencia, de alguna manera, de seguridad en este contexto, de seguridad ante una emergencia sanitaria, han quedado absorbidas por el Estado y por tanto los ayuntamientos lo que tienen que hacer es prestar auxilio al Estado a través de su policía para ejecutar las órdenes directas que dicte el Ministerio, en este caso el Ministerio del Interior, pero cualquier otra medida que adoptara cualquier ministro competente en materia en el estado de alarma. Bien, yo creo que esto no es exactamente así, yo creo que habría que hacer algún matiz. Y es que no es que no es tanto un problema de que haya o no haya competencia. Yo creo que, como decía al principio, las competencias no han desaparecido, ni las autonómicas ni las locales. Los ayuntamientos siguen siendo competentes para lo que eran competentes. Lo único que pasa es que los ayuntamientos no pueden contradecir las medidas adoptadas por el Estado. Pero esto no significa no ser competente. Significa que tus decisiones no son prevalentes y ceden ante las de otro, pero eres competente. Por eso, por ejemplo, eso que sabíamos que esa competencia que tiene el alcalde como jefe de la policía municipal, esa competencia que tiene el alcalde por el artículo 21.1j de la Ley de Base de Régimen Local para dictar medidas en situaciones de catástrofe, o las competencias que le atribuyen a los ayuntamientos las leyes sectoriales, por ejemplo, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esas funciones de auxilio, seguridad ciudadana, o las que le atribuyen la legislación de protección civil, que sabemos
y está muy claro en la legislación de Cataluña, en la Ley 497, que los alcaldes son autoridades de protección civil, por tanto pueden adoptar medidas en materia de protección civil. Por tanto, yo lo que diría es, sí hay competencia municipal. En una situación de catástrofe, de emergencia, hay una competencia municipal para adoptar medidas. Lo que pasa es que esas medidas no pueden prevalecer sobre las medidas que adopte ni el Estado, el ejercicio de sus competencias, ni de la comunidad autónoma en el ejercicio de las competencias que también le atribuyen las leyes sanitarias o de protección civil. ¿Cuál sería en realidad entonces el alcance de esas competencias municipales? Bueno, pues lo que habría que decir es, cabe el ejercicio de esas competencias cuando en realidad lo que vaya a aportar una medida municipal es algo distinto ante una situación diferenciada respecto de lo que ha sido ya respondido por parte del Estado o en su caso de una comunidad autónoma. Por tanto, aquí de la clave, pero que es una idea que se ha repetido ya en todos los esquemas que hemos visto hasta ahora, la clave es no tanto si puede o no puede, sino con qué argumentos, bajo qué datos, a partir de qué realidad es procedente bajo el prisma, que en este caso es muy importante, el principio de proporcionalidad, cuál es la situación conocida que justifica el que en un municipio determinado se adopten unas medidas que no se han adoptado con carácter general. Esta es la clave. Por tanto, no es tanto un problema competencial como un problema de proporcionalidad a partir de los datos específicos que tengamos respecto de una localidad. Por eso, si en una localidad se diera una circunstancia de que hay unos efectos muy localizados, muy concretos, de infección, de contagio, cabe dentro de lo posible que un ayuntamiento adoptará algunas medidas restrictivas más densas, más intensas que las que se han adoptado con carácter general. Eso sí, en el momento en el que la comunidad autónoma o el Estado tomen una decisión contraria y, por ejemplo, revoquen esas medidas, no hay nada que decir porque son medidas del Estado que concurren y desplazan a las que pudiera adoptar el ayuntamiento. Por tanto, no es un problema de competencia. Competencia hay cuando hay justificación para ejercerla, pero se tiene que ejercer, lógicamente, bajo el principio de proporcionalidad y eso significa que tiene que haber elementos de hecho suficientemente importantes y singularizados como para que en un municipio haya medidas de restricción de la libertad más acusadas que en el resto de España o de la comunidad autónoma y, por último, en el caso de que esas medidas se adoptaran, pueden ser revocables sin ningún tipo de problema por la autoridad que ejerce el poder, autoridad ministerial que ejerce el poder durante el estado de alarma. Hay algunas cuestiones más que podríamos plantear, pero ahora simplemente para cerrar ya esta exposición que se ha hecho un poco larga, lo que os quería plantear es, bueno, volvemos otra vez al futuro. Saldremos del estado de alarma y volvemos es posible que dentro de 2 semanas o a lo mejor dentro de 3, volveremos a una situación de no alarma. ¿Qué es lo que va a pasar en la situación de no alarma? Bueno, van a tener que mantenerse límites de movilidad y ahí habrá que diseñar los límites de movilidad de una manera muy cuidadosa porque ya no estamos en un estado de alarma y seguramente tenga que haber mucho más espacio para la adaptación, la modulación a cada territorio concreto de esas medidas restrictivas en función de los datos epidemiológicos que tenemos. Fuera del estado de alarma habrá que dejar más espacio para que cada comunidad autónoma e incluso cada municipio, en función de los datos epidemiológicos, puedan adoptar unas u otras medidas restrictivas de, sobre todo, la libertad de movimientos. Por supuesto, en el marco de lo que dice el Estado, pero el Estado también, en este contexto de no alarma, tendrá que dejar más espacio para la adaptación o la modulación autonómica o local. ¿Dónde se van a ver precisamente estas modulaciones? Pues en la apertura selectiva de establecimientos, que esto es algo que va a tocar mucho a los ayuntamientos, van a tener que decidir cómo y qué los establecimientos al público van a volver a tomar su actividad, cómo va a ser la ocupación de los espacios públicos, con qué límites, con qué garantías. Bueno, esto va a activar además, porque aquí los ayuntamientos van a dejar de ser simples ejecutores de medidas estatales, sino que van a pasar al primer plano de la decisión. Aquí van a emerger cuestiones de responsabilidad política, es decir, cada corporación municipal y cada alcalde va a tener que asumir que sus decisiones van a tener
la aprobación o el rechazo de los vecinos, y también hay que tener en cuenta, y esto es muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta las limitadas capacidades presupuestarias de los ayuntamientos, que dependiendo de cómo sean esas medidas pueden emerger también problemas de responsabilidad patrimonial cuando se produzcan lesiones antijurídicas que algunas personas concretas que soportan cierres o limitaciones de actividades no tengan el deber de soportar. Por tanto, va a cambiar el panorama, la tendencia natural debería ser hacia que el protagonismo en las limitaciones de las libertades van a pasar de estar muy centralizadas en el Estado a pasar a estar más compartidas por las comunidades autónomas y las entidades locales. Y bueno, aquí veremos cómo ajustamos el sistema para poder que los ayuntamientos puedan dar respuesta a las necesidades de reactivación, sobre todo de la actividad comercial, en sus términos municipales, sin pasar por filtros de estos informes que no aportan gran cosa en realidad en términos de funcionamiento municipal, ese doble filtro del informe favorable de sostenibilidad y no duplicidad. Bueno, y con eso, habiendo dejado muchos temas apuntados, pero que evidentemente no podemos ahora tratar, pero han quedado muchos temas al menos planteados. Yo creo que los temas relacionados sobre todo con la actual situación de alarma tienen mucho interés, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no nos deben cautivar tanto la atención, sino que hay que empezar a pensar en lo que viene. Y hay que empezar a articular un régimen jurídico de la actividad administrativa que pueda afrontar lo que nos viene, que es seguramente unas limitaciones a la libertad todavía importantes, porque puede durar todavía meses los riesgos de contagio, de la infección. Va a haber unas necesidades sociales acuciantes y va a haber que poner en marcha la economía, y para eso seguramente nos va a hacer falta unos cambios importantes en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, y dicho eso, sin perder el ánimo y sabiendo que, bueno, que el régimen local ha conseguido retos más importantes que este, pues me despido de vosotros desde Soto del Real, como decía, desde donde está la sede del Comité Universal en la lucha contra la pandemia, y os deseo mucha suerte a todos y que los que lo estéis pasando mal en esa medida también os repongáis pronto. Muchas gracias.